Se han dado sucesos de alguna manera trágicos durante esta semana. Y una de las cosas que pareciera inverosímil, que mucha gente no le pasa por la cabeza, es la palabra guerra y la posibilidad de que Venezuela se meta en una guerra por primera vez en su historia republicana. Entretenido como hemos estado durante toda nuestra historia republicana matándonos a nosotros mismos y repitiendo una y otra vez que somos un pueblo pacífico porque no hemos peleado contra ninguna otra nación. Entretenido como hemos estado desde 1808 matándonos a nosotros mismos casi que sin tregua o con muy poquitas treguas, bien circunstanciales y bien particulares. En este momento estamos a las puertas de una situación que no sabemos hacia dónde va. Porque no sabemos si aquí ya se dio la orden de guerra o si simple y sencillamente estamos viviendo un inmenso bluff que se acabará cuando empiecen a repartir los perniles o qué sé yo, cuando venga carnaval. De todo eso vamos a hablar en la ñapa de este domingo 10 de diciembre del año 2023 junto a Neomar Hernández, como todos los domingos. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que queda son criminales y quien no lo vea es porque no lo quiere ver o porque está ciego o porque, bueno, se le cayó el tabaco, como dice la canción. Gracias a todos por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo y en tu idioma. Para nosotros es placentero volverlos a tener acá y por supuesto que para nosotros es un motivo inmenso de orgullo saber que cada día tenemos más personas apoyando, que sigamos haciendo estos contenidos con sus aportes económicos a nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos y a seguir avanzando para que este canal siga creciendo y por supuesto sigamos llevando las cosas aún más allá porque ahora es que hay trabajo y este año parece que termina con mucha noticia. No todo es pago, por supuesto estamos en Facebook, nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías en Facebook permite que si no te gusta la plataforma YouTube y prefieres Facebook, allí también puedes ver nuestro programa y puedes comunicarte con nosotros, seguir el debate en los comentarios y comunicarte con nosotros a través de la mensajería privada. No te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta. Darle me gusta al video es gratis y nos ayuda más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote lo de siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán hasta el agua de los floreros. Y seguimos. La semana que hoy termina con una serie de interrogantes y de planteamientos. Número 1, ¿tiene sentido seguir en la ruta electoral cuando el chavismo el domingo pasado fabricó 10 millones, no sé cuántos mil votos, porque todos los días cambian el número, unos millones de votos que nadie vio en las calles y que todo el mundo sabe que es un número falso? ¿Tiene sentido seguir en la ruta electoral sabiendo que ese mismo CNE que se fabricó 10 millones de votos es el CNE en el que van a hacer unas elecciones chucutas, evidentemente, como siempre las han hecho? ¿Tiene sentido esa ruta? Esa es una gran pregunta. Pero luego entra otra pregunta, que es una pregunta que la generación de nuestros padres y la generación de nuestros abuelos no se hizo nunca, que es la posibilidad de una guerra. Mis padres nacieron en posguerra. Mi papá nació en el año 49, mi mamá nació en el año 55. Es decir, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, que fue el último gran suceso mundial, gran suceso global que se vivió. Luego fueron guerras localizadas. ¿En Venezuela se vivió guerra? Sí. En Venezuela se vivieron varias guerras civiles. Bueno, la principal arrancó en 1808 y no paró. Se vivieron distintos episodios. Y yo diría que el último, antes de la llegada del chavismo al poder, fueron esos 30 años que estuvimos con unos tipos asesinando gente a nombre del marxismo-leninismo en sus distintas vertientes. Pero nunca nos habíamos puesto en la situación de tener que pensar si es posible que Venezuela entre en una guerra internacional. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial se planteó, donde Venezuela planteó prácticamente su neutralidad y donde no participó, a pesar de que casi al final de la guerra le declaró la guerra tanto a Alemania como a los países del eje en general. Pero participar con soldados de forma activa, eso no ocurrió.
En tal sentido, que nosotros hemos repetido una y otra vez que somos un pueblo pacífico porque no hemos participado de guerras internacionales como sí han participado otros países de América, que han tenido además, bueno, situaciones difíciles, invasiones, pérdidas territoriales, ocupación de su territorio, graves situaciones y conflictos, etc. Nosotros nos vanagloriábamos diciendo que nosotros que éramos un pueblo pacífico porque no luchábamos en esas guerras. Y llega a mi memoria una anécdota que cuenta el cantante comunista Ángel Parra, hijo de Violeta Parra. Cuenta que 2 días antes del golpe del 11 de septiembre del año 73, cumplía año una de las hijas de Salvador Allende. Y él se enteró y quiso ir a la casa de Allende porque los ánimos estaban por el piso. Entonces cuando Allende lo ve y dice, oye, qué bueno que viniste, qué bueno que vinieron y tal, porque aquí hay un cumpleaños, esto parece un velorio. Y el señor decidió cantar ahí una canción. Y esa canción se llama ¿Qué vas a hacer? Y cuando yo escuché, cuando él cuenta la anécdota, yo no conocía la canción. Y cuando yo, movido por la anécdota, busco la canción y la escucho, yo digo, bueno, si eso era un velorio, cuando este señor llegó, lo convirtió en un entierro. Porque la canción hace preguntas. Es una pregunta, el título de la canción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si una negra amenaza se cierne sobre ti? ¿Qué vas a hacer si un rayo asesina a tu primer amor? Dime qué vas a hacer si ocurre todas las tragedias inimaginables. Entonces, en medio de eso, a mí no me queda otra cosa que preguntarle en este momento a Neomar Hernández, ¿qué vas a hacer si Maduro decide que la guerra no es una quimera, sino que en efecto él se va a lanzar la guerra contra Guyana porque él es el nuevo libertador y él va a recuperar ese equipo por la fuerza? ¿Tú ese escenario te lo has planteado en algún momento? Pues hasta hace 3 o 4 días no me lo planteaba. Al día de hoy, pero sobre todo, Daniel, y hay muchas consideraciones que hay que hacer sobre este tema de manera muy seria. Al día de hoy me la planteo fundamentalmente por los movimientos y declaraciones que se están dando no en Venezuela, sino de algo que tú bien referías cuando hablábamos en el fin de político sobre cómo entra Venezuela en este momento en la agenda geopolítica mundial. Y me explico. A ver, en el previo de todo lo que está ocurriendo, Estados Unidos ya ha movilizado tropas en lo que significa la zona limítrofe de Guyana con Venezuela, todo lo que es el tema del Esequibo. Ahí hay movimiento y hay declaraciones, esto no es rumores, hay declaraciones. Guyana, por su parte, denuncia y advierte al mismo tiempo que está haciendo una investigación. Denuncian ellos, dicen ellos, que apareció un helicóptero que se había desaparecido allí, que estaba tripulado por 7 personas, donde 5 aparecen muertos. O sea, hay 2 sobrevivientes que en alguna medida podrán validar una narrativa o una versión de los hechos. Habrá que ver qué dice Venezuela sobre esto. Entiendo que Diosdado Cabello dijo que ellos no sabían nada de ningún helicóptero, que eso era cuento, que no sé qué, que ellos no sabían nada de eso. Otra, hoy me levanto, nosotros estamos grabando esto el viernes, con la noticia de que Rusia ya se mete en el tema. Y Rusia dice, Guyana y Venezuela, absténganse, como si está dando una orden. Literalmente la palabra es absténganse. Absténganse de escalar más el conflicto a donde lo han llevado. Tienen que buscar una manera de resolver esto. Paren ya. No hay más confrontación posible entre Guyana y Venezuela por el tema del Esequibo. Y me pongo a pensar al mismo tiempo, Daniel, ahora sí, desde el plano local, en nuestra historia, la historia de Venezuela. Y efectivamente, el signo común de nuestra historia, Daniel, es que salvo episodios aislados, y tú que tienes mejor memoria 1000 veces que yo, en el pasado reciente, yo no sé, puedo situar el antecedente, el último antecedente de algún amague de conflicto internacional donde estaba metida Venezuela en el episodio de la corbeta Caldas con Lucinchi en el 87. No. El más reciente fue con Chávez. No, pero te estoy hablando antes que llegara Chávez. Antes que llegara Chávez. Bueno, tuvimos el tema de la Caldera, corbeta no sé si hubo algo. Caldas. Tuvimos el tema de la corbeta La Caldas. corbeta Caldas, año 87, para que quienes no saben el episodio, entra una corbeta de la Armada colombiana a aguas territoriales venezolanas y eso genera un enojo en el gobierno del entonces presidente Jaime Lucinchi. Se genera una crisis diplomática en ese momento. Crisis militar. Y militar.
Estuvimos Sí, a minutos de una guerra. estuvimos. Luego de eso, claro, con Chávez, yo lo que más recuerdo son los reiterados amagos de Chávez sobre Mira, pero discúlpame, posible. Neomar, porque antes de eso, o sea, antes de que ocurriera, yo creo que hay tres grandes eventos, ¿no? Ujú. Pero el único en el que estuvimos a punto de una guerra internacional real fue con la incursión de la corbeta Caldas. Antes de eso, tuvimos una invasión a nuestro territorio patrocinada por Cuba. Claro, la Machurucuto. Los Machurucuto, Falcón, o sea, fueron varias incursiones, donde la más famosa es Machurucuto porque se descubrió. Y antes de eso, vivimos el bloqueo naval contra Venezuela, Durante efectuado Castro. en 1903 durante el gobierno de Cipriano Castro, en una situación bien comprometida que al final quien termina salvando a Venezuela de caer en manos de potencias internacionales por deuda es precisamente los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Entonces, correcto. en medio de todo esto, yo creo que estamos en una situación inédita, Neomar, porque yo estoy por cumplir 21 años. Allá iba, Mira, yo lo estoy que te por iba a cumplir contar. 21, tú estás cumpliendo, para el momento que estamos grabando esto, tú estás cumpliendo Yo tengo 11 treinta y años, cinco años 11 años de graduado. y 11 de Y yo voy a graduado. cumplir 21 años de graduado de la Escuela de Estudios Internacionales. Y en ninguna parte de los estudios que yo tuve se tenía estudios de hipótesis de guerra con ningún país, porque era una cosa que se veía tan remota, pero en este momento el chavismo nos ha llevado a eso, a tener que evaluar esa situación. Porque básicamente, si es que lo podemos analizar desde el campo de las energías o de cómo las sociedades canalizan su energía, Venezuela ha canalizado, por decirlo de una manera muy rupestre y directa, Venezuela ha canalizado su ansia de violencia por vía interna. Es decir, ¿con quiénes nos hemos matado nosotros? ¿Con quiénes hemos hecho la guerra? Con nosotros mismos. Venezuela tiene un Estado, y de hecho esa es la línea argumental histórica del doctor Blanco Muñoz. Venezuela tiene desde su conformación como nación hace 200 años, vamos a cumplir 200 años, tiene básicamente una historia de enfrentamientos fratricidas entre nosotros mismos. Vino primero lo que fue la Guerra Federal. Yo he hablado el día de ayer, viernes 8 de diciembre del año 2023, en mi carta cifrada de la semana, mi carta cifrada de cierre de la semana, la carta cifrada del viernes. Hemos comentado cómo, en efecto, se había advertido ya la labor de infiltración que había en el entorno de María Corina Machado, que no es una infiltración cualquiera, sino una infiltración a la vista que cualquiera la puede ver. Su equipo de comunicaciones, una infiltración maravillosa que fue ignorada por ellos, porque como a ellos no les interesa llegar al poder, ellos dejan que a cualquiera se les infiltre y están pagando las consecuencias. Ya le lanzaron el primer guamazo con 3, un preso y 2 perseguidos. Precisamente uno de ellos, la jefa del equipo de comunicaciones. Ya esto lo habíamos dicho, aunque muchísima gente lo sabe, y lo hemos recordado en nuestra carta cifrada del viernes 8 de diciembre del año 2023. Para leer estos análisis, que los emitimos los lunes y los viernes, usted puede suscribirse a mi cuenta en Patreon. En el plan full tiene acceso a esta carta y a todas las anteriores para revisar todo cuanto hemos analizado al respecto. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon. Y si se trata de España y si se trata de la migración a España, hay que entender que en España hay que estar con todas las de la ley. Y el bufete Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Para conocer lo que significa este proceso, para saber que antes, durante y después de iniciado tu proceso de asentamiento en España, debes cumplir con todo lo que establece la ley, necesitas tener un abogado. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete principal para estos, con el mayor índice de éxito en materia de extranjería y obtención de estatus migratorios. Para que no te agarre la gripe sin pañuelo ni la lluvia sin paraguas, en España con todas las de la ley, en materia de extranjería, Hispanidad, Abogados y Asesores. Ayer hablé con la gente de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Ayer hablamos de Escocia en castellano en mi cuenta en Instagram. Ayer hablamos de uno de los secretos que tiene la tierra escocesa, que es el whisky. Y hablamos de un maravilloso whisky. ¿Usted sabe qué significa la palabra whisky? Eso me lo dijo la gente, hablemos de Escocia en castellano. ¿Y usted sabe qué significa la palabra Glenfiddich?
Eso me lo contó la gente de Hablemos de Cosas en Castellano. Vayan a mi cuenta en Instagram, @delaraf en Instagram. Esta es la conversación que tuvimos con Juan Carlos del equipo de Hablemos de Cosas en Castellano para invitarlos a todos, por supuesto, a conocer mucho más de Escocia y a entender que en cualquier momento usted puede echarse un viajecito para allá y que su viaje le dé una maravillosa experiencia de aprendizaje de las maravillas, los secretos y toda la historia que tiene la tierra escocesa. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Recuerda que en los Estados Unidos debes tener, es una cosa imprescindible, tienes que tener una póliza de seguro, pero la pregunta es, ¿tienes la póliza que requieres? ¿Tienes la cobertura que necesitas? Muchas veces nos dejamos deslumbrar por el precio, por el costo, pero el costo está casado con la cobertura, porque no es lo mismo tener una póliza barata que tener una póliza barata que no te cubra lo suficiente. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo, que te va a asesorar con todo esto y a darte el precio que requieres para la cobertura que necesitas. Y si se trata de comprender cosas de la vida es el mismo infierno para quien no camina por donde debe caminar. Y en esta tragicomedia escrita por Carelis Bustos, usted puede entender muchas de estas cosas. Regala un libro en Navidad. Vamos a leer en Navidad, vamos a leer en este mes de diciembre. El tiempo que le dedicamos a las redes sociales vamos a disminuirlo. Y la mitad del tiempo que usted le dedica a las redes sociales, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo Twitter y todas esas cosas, dedíquesela a un libro. Y el libro que le podemos recomendar en este momento es para quienes les gustan estas cosas tragicómicas y estos relatos maravillosos que la pluma de Carelis Bustos ha dejado para nosotros. Tiene La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Después, pues, bueno, no, y antes de la Guerra Federal ya había enfrentamientos. No, o sea, la Guerra Federal llega porque hay enfrentamientos. Que Laureano Vallenilla Lanz plantea que la guerra de independencia venezolana en realidad fue una guerra civil. Claro. Y inclusive el estudio y la búsqueda del asunto, porque es que yo siento que nunca está de más estudiar la historia. Y además de eso, fíjate tú cómo el chavismo sacó la historia de las aulas. Y eso es importante, por supuesto, porque si tú borras la historia, ¿verdad?, la cuentas lo que tú quieres y te justificas en función de lo que quieres que se cuente. Pero el gran proceso de ruptura de la sociedad venezolana comenzó por un hecho económico, que fue la caída de los precios del cacao. Uh-huh. Cuando caen como siempre, en un país rentista, caen los precios del cacao y aquellos grandes cacaos que habían hecho su fortuna con el cacao. Y ahí viene el nombre, porque los grandes terratenientes eran del cacao. Claro. Grandes cacao. Mutan, o sea, se mudan. Se cambian, lo que hace todo rentista, se cambia de rubro y se meten en la ganadería y se meten en el tema de la tierra. Y al meterse allí, como eran los dueños del país, empiezan a invadir terrenos que hasta ese momento eran terrenos de grandes masas poblacionales, sobre todo de las masas llaneras, de las masas pardas, de los grandes pobladores, que eran mayoritariamente los que conformaban la sociedad venezolana. En medio de esa situación, todo eso crea un gran resquemor. Estamos hablando que eso fue en el siglo, a finales del siglo XVIII, 1770, 1780 por ahí. Y eso crea una situación, fíjate, antes del nacimiento de Bolívar, eso crea una situación difícil, toda una serie de situaciones tal, que vienen y explotan en 1808. Porque es que el tema del estudio de la historia tiene su sentido. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y los mantuanos ven amenazados sus privilegios, no como venezolanos, sino como españoles. Como españoles. No estaba la independencia en ningún lado. No. Independencia de España. La independencia de España frente al invasor francés. Así es. No, pero digo yo la independencia de un territorio llamado Venezuela. Eso no existía en la cabeza de nadie. No había conciencia de Venezuela. Es más, eso se transforma en el acicate para que ese proceso después termine en aquello es otra cosa. Pero cuando tú ves que en 1814 surge el primer falsario de nuestra historia, que es Simón Bolívar, y hablando a nombre de los venezolanos, cuando ese señor nació español y murió colombiano, nunca tuvo un papel donde dijera que él era venezolano.
¿ok? Y con esto no lo estoy informando, estoy dando una opinión, ¿no? No, es un dato histórico que Cuando, es así. cuando Simón Bolívar sale y dice, españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, ¿qué está haciendo? Está diciendo que él ni es español ni es canario. Bueno, canario no era, pero español sí. Hasta el punto que fue formado militarmente y filosóficamente por España. Él era un español. ¿Y de dónde viene la respuesta a su llamado a la guerra a muerte? De otro español. De un asturiano, que era José Tomás Bove. Entonces, cuando tú ves que Laureano Vallanilla Lanz hace un análisis planteando que todo esto fue una guerra civil, cuando tú ves a John Lynch hablando de la guerra violenta cuando habla de Venezuela, cuando tú ves todo lo que transcurre después y cuando tú ves cómo convertimos a la figura del héroe en Venezuela, tenemos el problema del patrioterismo y por ahí nos manipulan. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Una gran manipulación patriotera. Fíjate que está ocurriendo un fenómeno perverso con una cantidad de muchachos jóvenes, la gran mayoría de ellos nacidos durante el chavismo o muy niños, eran muy niños cuando llegó el chavismo al poder, que se reivindican como nacionalistas, como perejimenistas, como miembros del nuevo ideal nacional, etcétera, etcétera. Y los bichos están metidos de lleno apoyando las locuras en el Esequibo. Por supuesto, ninguno de ellos, de esos muchachos que están en esos grupos que se estudiantiles y vainas y que se han formado por ahí y que nada más existen en las redes sociales, que los han tomado en cuenta para formar parte de grupos de trabajo en la Asamblea Nacional. Hasta el punto que hay la famosa ONG, Mi Mapa de Venezuela incluye el Esequibo, que fue invitada a nuestro programa y así nos va en determinado momento. Un par de veces, claro. Bueno, claro, esa asociación se metió de lleno en eso. Y ahí está este muchacho que es el nieto de miembro de la familia Fuguet, militares. Bueno, y el tipo está ahí metido en el chavismo, porque ese tipo se metió a chavista. Porque haber participado en eso es meterse en el chavismo. Y así como él, otros más que andan en eso, aplaudiendo las estupideces del chavismo, pero ninguno de ellos es consciente o siente o está convencido de que el chavismo se vaya a lanzar a una guerra con Guyana. Y la pregunta es, ¿y si se lanza? Ellos van a ir a agarrar un fusil. Daniel, ellos van a decir, denme las armas que yo voy y me presento porque yo voy a combatir enemigos guyanés. Esa es la pregunta. Por eso que te digo, ¿qué vas a hacer? No tú. ¿Qué van a hacer todos esos? Yo lo que te quiero plantear es el carácter inédito, que lo estábamos diciendo, de esto. Y lo inédito no queda solamente en el hecho del acto de guerra, o sea, de que ponte tú, Dios no lo quiera, esto termina en un escenario bélico y aquí entonces los más pendejos, porque en una guerra los que pagan son los más pendejos siempre, terminen allá llevados al Esequibo, pues a una acción militar y todo lo demás. Es que esto tiene unas consecuencias luego, Daniel, que las consecuencias en el año 2024 es que aquí se acaba yo he priorizado esto, Daniel, porque por más que sea, uno es venezolano y uno está en Venezuela, y aquí hay problemas muy urgentes. Por más que se diga que el Esequibo es urgentísimo, claro, es nuestra soberanía nacional, lo que sea. Pero aquí hay un problema, que es que sigue generándose una migración gigantesca en Venezuela. ¿Por qué? Porque la gente no come 3 veces al día, porque aquí no hay luz ni agua corriente todo el tiempo, porque aquí todavía se teme a la delincuencia, aunque la delincuencia ciertamente en algunas capas de la sociedad ha bajado su incidencia, pero hay delincuencia en Venezuela porque no hay Estado de Derecho. O sea, una cantidad de situaciones que te llevan a que esto es un país que tiene 400 problemas. ¿Qué va a pasar si aquí se entra en un estado de escalamiento del conflicto? Todos esos problemas van a salir de la agenda pública. Porque en una guerra, tú no puedes estar discutiendo si hay luz o no hay luz. Tú en una guerra tú no puedes estar discutiendo si estás comiendo bistec o estás comiendo pellejo. O si ni siquiera estás comiendo. Tú en una guerra tú no puedes estar quejándote porque te están poniendo el agua una vez cada mes, en vez de ponértela una vez al día o una vez cada 3 días. Tú en una guerra tú no puedes estar quejándote que no haya gasolina en la calle. Porque ¿qué es eso de estar quejándose de la gasolina? Si allá lo que se está es defendiendo la patria en el Esequibo. O sea, aquí estamos hablando de que se puede crear una causa mayúscula para que todo lo que tiene hundido a este país pase no a un segundo, a un quinto orden de importancia. Y con arreglo a esa supuesta causa mayúscula, que va a ser la guerra, o que Dios no lo quiera, sea la guerra, aquí se cometa cualquier... O sea, si nosotros hemos visto barbaridades ahorita,
Imagínate las barbaridades que se cometen en un estado de guerra, en un estado de conmoción interna. Para quienes no saben, quienes les encanta ver la guerra como la historia de la Segunda Guerra Mundial, ver los documentales de History Channel y todo ese tema. En una guerra se acaba todo eso. En una guerra no hay. La guerra es el estado de excepción permanente por excelencia. Y en un Además de estado de eso, excepción no, permanente además de eso tienes no otra, hay a dónde llorar. pero además de eso tienes otra cosa, ¿no? Que bueno, que todos estos teóricos de la nada, ¿no? Que están llevando, no, que hay que actuar militarmente, tal, no sé qué. Yo los quiero ver. Yo los quiero ver. Carrie es el primero, debería ponerse el Bueno, uniforme. Carrie debería, me imagino yo que Carrie va a ir, ¿verdad? A bataquear la mesa allá en Guyana también, porque él anda bataqueando mesas, ahora le da por ahí, ¿no? Y doblando Y papeles. doblando papeles. Bueno, me imagino yo que Carrie va a ser uno de los primeros que se va a enrolar, ¿no? Pero el gran planteamiento es el siguiente. Cuando tú ves todas estas cosas y cuando ves en lo que esto puede terminar, el hecho de que nosotros no hayamos vivido una guerra internacional no permite, y que tengamos tan lejos las guerras internas, no permite ver todo lo que ocurre en una guerra. Cuando ocurre una guerra, ¿verdad? Cuando ocurre una guerra, la sociedad es cautiva de esa guerra, porque los recursos tienen que todos ir dirigidos al esfuerzo de guerra, porque las actividades cotidianas van todas dirigidas al esfuerzo de guerra. Porque olvídate de tu necesidad de hacer la cola para que te den gasolina, de tu necesidad para que te den caucho, no, porque todo eso es para el esfuerzo de guerra. El tema del dinero, el tema del efectivo, además de eso, todo lo que podría causar. Porque podrías hablar, cuando tú ves lo que le hicieron a Rusia. A Rusia la desconectaron prácticamente del mundo, pero Rusia es prácticamente autárquica por los recursos que tiene. Una potencia nuclear, y con toda la tecnología y todo lo demás. Y además de eso, con las alianzas que teje. ¿Qué pasa si desenchufan a Venezuela del mundo? Bueno, evidentemente lo que va a ocurrir es gravísimo. Pero entonces puede decir, no, el chavismo no se va a arriesgar a eso. Al chavismo no le importa que se muera un gentío. No han lanzado fuera del país a 8 millones de personas. ¿Qué les va a interesar matar a 1 millón? No les interesa, no les importa. Allí no es donde está el problema. A ellos no les duele el país. Si no les dolió quebrar PDVSA, si no les dolió acabar con Venezuela entera. Entonces, aquí yo creo que también Neomar termina viendo, y con esto vamos terminando. Quizás hablar de que viene una guerra, de que van a crear. No. Es que nosotros no hemos dejado de estar en guerra. Desde el chavismo apareció con plomo y con muertos. Desde el 92. Que fue la etapa chavista clásica, empezó en el 92. Ya veníamos de la guerrilla castrista. Pero aquí lo que viene es la internacionalización de la guerra. Yo le digo que la politiquería venezolana tiene sus bemoles y sus particularidades. Y esos bemoles y particularidades del sistema criminal chavista que impera en Venezuela, yo buena parte lo he contado en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, que es mi primer libro y que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Si te encuentras en Europa y quieres este libro dedicado para regalarlo en Navidad, para regalártelo tú o para leerlo, finalmente puedes hacerlo. Si estás en Europa, me lo pides directamente a través de mis redes sociales y yo te lo mando donde tú estés autografiado y dedicado. Si estás en cualquier parte del mundo, lo puedes comprar a través de Amazon. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Tengo que decirte que en España, en Barcelona, está la Lunchería La Poderosa. Ahí en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Está en un maravilloso lugar, súper accesible, la Lunchería La Poderosa, que es un portal hacia la gastronomía venezolana, hacia los manjares de Venezuela, pero a esos manjares que nos recuerdan esas cosas sencillas de la lunchería venezolana. El tequeñón de la cantina, el pastelito andino de papa y queso, el quesillito que te hacían cuando visitabas a alguien en Venezuela y te ofrecían esa maravilla. La Poderosa en Barcelona además tiene esas maravillosas, la cosa de las empanadas, de esas empanadas crocanticas por el borde, que cuando la pides, yo soy fanático de las empanadas de queso, porque me recuerda cuando a mis abuelas, que preparaban esas empanaditas de queso así tipo para empatar, así que quedan crocanticas por el borde, y el cafecito que te sirven ahí, y lo mejor que tiene La Poderosa es la atención, un maravilloso lugar. Allí en Barcelona, España, está La Poderosa, Lunchería La Poderosa, manjares de Venezuela. Si pasan por España, no dejen de pasar por La Poderosa. Y también en España está Ramón Meléndez, haciéndole entender a la gente que el hecho de que tengas el mejor sistema de salud, uno de los mejores sistemas de salud de Europa, no quita que no necesites también tener
una póliza de seguros porque Seguro mató a confiado. Ramón Meléndez se encarga de hacerte entender que en España Seguro mató a confiado y que no basta solo con un buen sistema de salud, que hay que estar sobre seguro porque cuando te agarre la gripe que no estés sin pañuelo y cuando te agarre la lluvia que no estés sin paraguas. Ramón Meléndez en España, el asesor de seguros que necesitas para comprender que una póliza de seguros siempre es necesaria. Y bueno, ya está listo lo que nos está explicando Julio Ramón Pérez con su libro La obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Julio Ramón Pérez está ayudando a todos aquellos que empieza diciembre y dicen, no, en diciembre voy a comer todo lo que quiera y la dieta la empiezo en enero. En este enero rebajo. Y entonces cuando se van a comer las 12 uvas de los deseos el 12, a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, con las 12 campanadas, el primer deseo es quiero bajar de peso el año que viene. Bueno, pero si tú quieres bajar de peso el año que viene, tienes una maravillosa oportunidad de comprar este libro de Julio Ramón Pérez, que es La obesidad explicada por un experto, un ex obeso. 50 kilos después, no es solamente el relato de una experiencia personal, sino que es un viaje a través de la necesidad de perder peso sin caer en la estafa de las dietas mágicas. No existe la dieta mágica, no existe la vacuna mágica, no existe la pastilla mágica, no existe la merengada mágica. Lo que existe es la comprensión de lo que es tu obesidad para iniciar el viaje y perder peso, que te lo digo yo también varios kilos después y te lo cuenta Julio Ramón Pérez. En 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tengo que decirte que de Cantabria y sus maravillas con la Posada Somavilla, qué rico se la pasa uno ahí, Ale. Ay, qué sabroso. Tengo unas ganas de volver allá. Si tú te puedes echar una escapadita de unos días, bueno, una cuestión ahí romántica, una cosa como esa, Somavilla es el lugar, Cantabria es el lugar. Cuando quieras unas vacaciones, no necesariamente tienes que irte por un mes. Te vas por unos días, tienes unos días libres, un puente, un fin de semana largo, una semanita, lo que tú quieras. Cantabria es un buen lugar. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla. Tiene la oferta adaptada a tus necesidades. Comunícate con ellos y conoce la bella tierra cantábrica. Y para conectar con Venezuela, tenemos un maravilloso relato que nos ha hecho Zaida Belén Martínez con las historias de esa niña que vivió tantas cosas en aquella casona allá en Valencia y que empezó a pensar en determinado momento que todas las cosas bellas que tenía sobre Venezuela se las había dado la luna. Lo que me dio la luna es el libro de Zaida Belén Martínez. Regala un libro en Navidad y conéctate con las cosas bellas de Venezuela, con las cosas bonitas que recordamos de nuestras vivencias de infancia en Venezuela a través del relato Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez, que es uno de los libros más vendidos en su segmento, en su nicho, en Amazon y que se encuentra a la venta a nivel mundial. Un maravilloso regalo de Navidad. Regala un libro esta Navidad y el de Zaida Belén Martínez. Lo que me dio la luna sería un maravilloso regalo. Y tú quieres estar aquí, tú quieres anunciar tu negocio, tu producto, tu empresa, tus servicios, tu libro, tu pan de jamón, tu hallaca, tu cabello de ángel, tu dulce de lechosa. Aquí, en este canal y en todo su contenido, escribe al correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Convertirte en aliado comercial de este canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas. Una alianza comercial con este canal, por supuesto que te conviene. Escríbenos al correo y anúnciate con nosotros. Porque la guerra había empezado ya hace mucho rato, ¿no? Y la creación de todo conflicto que cae bajo el mapa chavista crea una narrativa. Viene una narrativa dura, Daniel. La narrativa es una narrativa para justificar situaciones, para justificar carencias, para echarle la culpa a lo que llaman los psicólogos el locus de control externo, otra vez. Si en algún momento fueron las sanciones, ahora será la guerra, acuérdate de esto. Si en algún momento se hablaba de que el enemigo imperial era solamente Estados Unidos o alguna que otra potencia de Europa, ahora se hablará también de ese país proxy que puede ser Guyana. O sea, aquí viene la creación de otra narrativa. Y a mí las narrativas me apasionan mucho o me generan mucho interés porque la narrativa te permite reescribir la realidad. Bueno, Verbigracia, domingo pasado. O sea, lo que ocurrió y lo que dicen ellos que ocurrió. Entonces, aquí nosotros probablemente estamos en los inicios, en los primeros pasos de la creación de una nueva narrativa que, olvídense, el chavismo siempre necesita una narrativa porque el chavismo jamás va a generar una situación óptima de calma, de mesura y de progreso de este país. Entonces, como tú no vas a tener eso, tú necesitas a quién echarle la culpa, tú necesitas justificar.
porque la gente necesita explicaciones, hasta para creérseme las mentiras, No, pero no, tú necesitas sobre qué mentir. y además de eso, una cosa bien particular, que si Maduro decide lanzarse a una actividad de guerra, hasta el que no había pensado, hasta el que no le había pasado por su mente escapar de Venezuela, se va a terminar agolpando viendo cómo demonios escapa de ese país. Y eso reestructura el proyecto de vida de una cantidad de gente Eso también. reestructura el proyecto de vida de una cantidad de gente, pero también le causa un gravísimo daño a los países vecinos, Fíjate que que van a empezar a ver una situación, una presión que ya de por sí es migratoria grande. que va a Que ya de por sí es acelerarse grande. como está ahorita. Y eso termina Daniel, siendo que eso al chavismo eso le va a doler. No. Es que esa es una de las armas que usa el chavismo. Porque aquí no se la trata, guerra de Ucrania, aquí no se la trata guerra de de ganar una Ucrania. guerra. Aquí no se trata de ganar una guerra. Aquí se trata de desestabilizar a la región. Y para allá van. No, y de justificar la permanencia en el poder, además. Y además hacer los negocios relacionados con eso. Porque la guerra también es un gran negocio. De justificarte para quedarte en el poder con una conmoción tal, pero para los que no saben, otro tema de la guerra, ese correlato es importante en la migración. La guerra de Ucrania tiene más o menos como daño colateral el mismo número de migrantes que tiene la crisis de migrantes venezolanos. Son 8 millones de ucranianos que han salido producto de la invasión rusa a Ucrania. ¿Tú crees que en una situación de guerra no se va a propulsar también una migración que ya Por de por sí es supuesto. abultadísima en Pero por Venezuela? supuesto. Complicado. Eso y mucho Complicado. más. Pero bueno, nos quedará analizar las cosas ya a futuro. Por supuesto que yo no creo que no sea pájaro de mal agüero. Yo creo que es necesario revisar todas las aristas del problema. Por supuesto que no estamos aquí haciendo predicciones porque no es lo nuestro, pero lo lógico es saber que si estos tipos son unos criminales, son capaces de seguir cometiendo crímenes peores. Y entre esos crímenes está la guerra, porque la guerra en sí misma es un crimen. Pero es que además de eso está la otra situación, ya para despedirnos, que es algo que yo siento también como preocupación, que es la soledad del venezolano de a pie. La soledad del venezolano de a pie de sentir que hay alguien allí capaz de agarrar una espada para defenderte. Y eso es la gran diferencia con otros momentos, porque cuando se vivió la situación en 1808 y en 1810, bueno, se armaron, apareció un Bolívar, apareció un Francisco de Miranda, apareció fulano, apareció Mengano, apareció Mariño, apareció... Cuando se vivieron las situaciones de la guerra civil, de la guerra federal, aparecieron los que intentaban proteger a un bando o al otro. Cuando se vivió el bloqueo naval en 1903, bueno, allí estaba Gómez, allí estaba una cantidad de tipos con tabaco en la Hasta el vejiga. Mocho Hernández se puso al frente. Claro, había una cantidad de gente con tabaco en la vejiga. En los años 60, los años del plomo de la guerrilla, bueno, teníamos un liderazgo político casado con la defensa del orden social que Venezuela había decidido darse. Y teníamos una clase militar resteada para impedir que el castrismo se apoderara de Venezuela. Lamentablemente, luego por diversas traiciones y complicidades, terminamos donde terminamos. Pero en este momento... Si a Nicolás Maduro se le ocurre tirarse una parada y jugársela en una guerra contra Guyana, ¿quién defiende a los ciudadanos venezolanos que quieren la paz y la libertad? ¿Quién defiende a los ciudadanos que que han comprendido que el chavismo es una organización criminal? No tenemos que nos defienda. Y no me refiero a un político que hable, que se tire una declaración, o a un filósofo que pueda plantear un camino para entender lo que significa resistir. No. Me refiero al que tiene las armas. O sea, ¿dónde está el que va a agarrar las armas para defender a la población que va a ser la primera víctima? Bueno, pero si tuvimos a un Bolívar lanzando la inmigración oriente, si tuvimos a un Miranda, si tuvimos a un Mariño, si tuvimos a un Piar, si tuvimos a un Sucre, en este momento, amigas y amigos, lo que nosotros tenemos lamentablemente es a una partida de politiqueros buscando unas elecciones, a unos delincuentes disfrazados de empresarios haciendo negocios a la sombra del poder, y de paso negocios improductivos, porque me dirá usted qué produce y en qué ayuda un bodegón que vende Nutella, y en qué ayuda una farmacia que vende medicinas importadas de la India, que bien malas de calidad, por cierto. Entonces, cuando tú revisas todo esto, te das cuenta de que estamos en medio de una inmensa soledad como ciudadanos Y la venezolanos. desolación es un rasgo que permea mucho. Es así. Entonces, en medio de todo esto,
yo creo, amigas y amigos, que nunca está de más hacer los análisis de este tipo de cosas, porque de verdad, la única forma de nosotros exorcizar nuestro demonio, y aquí yo tengo, el crucifijo, la única forma de Lo exorcizar tengo ahí enfrente y lo estoy mirando, porque él me mira a mí, yo lo miro. la cuando única estoy forma que haciendo- nosotros tenemos de exorcizar nuestros demonios es pensar siempre lo peor que puede pasar. Porque como estos bichos son tan malos y son satánicos, no basta con decirle va de retro Satanás. También hay que pensar que son capaces de hacerlo cada vez peor. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana más Fuera de Orden. Y bueno, el próximo domingo más con Neomar. Hasta mañana. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,